Un hombre, traicionado por su propia sangre, vendido como esclavo, lanzado a una prisión injustamente, y aún así, termina gobernando una de las civilizaciones más poderosas de la historia. Esta no es una leyenda cualquiera, es la historia real de José, un hombre que cayó hasta lo más profundo y ascendió hasta lo más alto. ¿Cómo alguien que lo perdió todo pudo cambiar el destino de una nación entera? ¿Qué lo llevó a perdonar a los mismos que lo destruyeron? Lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia de supervivencia, es una lección de fe, perseverancia y redención. Si crees que el destino está marcado por las circunstancias, este relato cambiará tu perspectiva para siempre. Suscríbete ya, porque lo que viene te hará cuestionar lo que crees sobre el sufrimiento y la grandeza, y comparte este vídeo con alguien que necesita saber que, incluso en los momentos más oscuros, hay un propósito esperando ser revelado. En una tierra lejana, donde los cielos azules abrazaban las llanuras de Canaán, vivía un joven que era más que especial. José, el hijo de Jacob, no era como sus hermanos, no solo por su naturaleza soñadora y su espíritu brillante, sino porque ocupaba un lugar único en el corazón de su padre. José no era un hijo más, era el favorito, el predilecto, y eso no pasaba desapercibido. Sus hermanos lo observaban con miradas cargadas de resentimiento, mientras él vivía una vida que parecía estar bendecida desde el cielo. Jacob, un hombre ya avanzado en años, veía en José algo que ninguno de sus otros hijos reflejaba, un futuro de grandeza, un destino marcado por lo divino. Para mostrar su amor y reconocimiento, Jacob le hizo un regalo que cambiaría el curso de la historia, un manto de colores vibrantes, una prenda que no solo destacaba por su belleza, sino por lo que simbolizaba. Ese manto era una declaración pública de que José era distinto, un recordatorio constante para sus hermanos de quien gozaba del favor de su padre. Con cada paso que José daba envuelto en su túnica resplandeciente, los corazones de sus hermanos se endurecían más. Lo que para José era una muestra de amor, para ellos era una provocación, una herida constante que alimentaba un creciente rencor. La envidia comenzó a consumirlos, como una llama que lentamente se convertía en incendio. Pero lo que verdaderamente desató la tormenta fueron los sueños. José, con su espíritu inocente, comenzó a compartir las visiones nocturnas que lo perseguían. En sus sueños, los campos de trigo se inclinaban ante él, las estrellas en el cielo se postraban a sus pies, y aunque sus palabras eran ingenuas, para sus hermanos significaban una sola cosa: José se veía a sí mismo como un rey, alguien por encima de ellos. Las palabras de José, que para él eran simplemente visiones fascinantes, encendieron en sus hermanos la furia. ¿Cómo podía atreverse a sugerir que, algún día, todos se inclinarían ante él? La idea era intolerable. La rabia los envolvía, sus corazones se oscurecían, y un plan siniestro comenzó a formarse entre ellos. Y entonces llegó el día fatídico. José, confiado en la lealtad familiar, fue enviado por su padre a ver cómo estaban sus hermanos, que trabajaban lejos, cuidando el rebaño. Pero lo que José no sabía es que esa misión cambiaría su vida para siempre. Cuando sus hermanos lo vieron acercarse en la distancia, envuelto en su manto de colores, tomaron la decisión final: deshacerse de él. «Ahí viene el soñador», dijeron con burla y odio en sus voces. El complot tomó forma rápidamente: lo atacarían, lo arrojarían a una cisterna vacía, y dejarían que el desierto se encargara de su destino. Nadie sabría jamás lo que ocurrió, nadie preguntaría por el hijo perdido. Pero en el último momento, los hermanos tuvieron una idea aún más cruel. Venderían a José. Un grupo de mercaderes ismaelitas, que pasaba por el camino, se convertirían en los instrumentos de su traición. Por unas cuantas monedas de plata, su hermano fue vendido como un simple objeto, arrancado de su tierra, de su familia, y de todo lo que conocía. Así, José fue llevado a Egipto, una tierra desconocida, donde la sombra de la esclavitud ahora cubría su futuro. Pero aunque todo parecía perdido, los sueños que alguna vez compartió aún aguardaban cumplir su propósito. El destino apenas comenzaba a tejer su trama, y el camino de José hacia la grandeza estaba lejos de haber terminado. El aire era denso y caliente, cargado de polvo, cuando José llegó a Egipto. El joven, que una vez fue el favorito de su padre, ahora caminaba encadenado, con el peso de la esclavitud sobre sus hombros. Las tierras que lo rodeaban eran desconocidas, y cada rostro que veía le recordaba cuán lejos estaba de su hogar, de su familia. Lo que alguna vez había sido una vida de privilegios y sueños, ahora parecía una pesadilla interminable. Los mercaderes lo vendieron sin pensar en quién era, solo lo vieron como mercancía. José, un hombre de sueños divinos, era ahora un esclavo en una tierra extranjera, con un futuro incierto. Su corazón debía estar lleno de miedo y desesperanza, pero en lo profundo de su ser, había algo que no se apagaba, una fe que lo sostenía, una confianza inquebrantable en que todo lo que sucedía tenía un propósito.
Fue en Egipto donde Potifar, un oficial de alto rango al servicio del faraón, lo compró. Potifar, hombre astuto, pronto notó que José no era un esclavo común. Había algo en su manera de comportarse, su capacidad para aprender rápidamente y su integridad, que lo hicieron destacar entre los demás sirvientes. Con el paso del tiempo, José se ganó la confianza de su amo, y fue ascendiendo en la jerarquía de la casa de Potifar. José no solo trabajaba con esmero, sino que cada tarea que le era asignada prosperaba. La casa de Potifar florecía bajo su cuidado, y su amo lo puso a cargo de todo. José, que había sido traicionado y vendido, ahora tenía el control absoluto de los asuntos de la casa. A pesar de estar en un lugar extraño, su habilidad y fidelidad le otorgaban una nueva posición de poder. Pero no todos veían con buenos ojos su éxito. La esposa de Potifar, una mujer intrigante y con deseos prohibidos, comenzó a fijarse en él. Día tras día, lo acosaba con sus insinuaciones, deseando que José cayera en sus redes. Pero José, un hombre de principios firmes, se mantuvo inquebrantable. A pesar de las tentaciones y los riesgos que corría, se negó a traicionar a su amo, y aún más importante, a traicionar su propia moral. ¿Cómo podría yo hacer algo tan malvado y pecar contra Dios?, le respondía cada vez que ella lo instigaba. Sin embargo, la perseverancia de José frente a la tentación no calmó el deseo de la mujer, sino que encendió en ella una ira peligrosa. Un día, cuando todos los sirvientes estaban fuera, ella hizo su último y más atrevido intento. José, al verse acorralado, huyó de la casa, dejando atrás su manto. La esposa de Potifar, furiosa por su rechazo, tejió una mentira cruel. Sostuvo que José había intentado forzarla, mostrando el manto como prueba de su falsa acusación. Potifar, al enterarse de la supuesta traición, no tuvo más remedio que actuar. Aunque sabía en lo profundo que José no era capaz de tal acto, la presión de las circunstancias lo llevó a ordenar su encarcelamiento. José, que había ascendido desde esclavo a señor de la casa, fue arrojado a la prisión injustamente. La celda era oscura y fría, y el silencio era un recordatorio constante de su nueva realidad. Todo lo que José había logrado, parecía desmoronarse. Sin embargo, incluso en la prisión, algo extraño sucedió. El jefe de la cárcel pronto reconoció las mismas cualidades que Potifar había visto, la sabiduría, la lealtad y la habilidad de José para liderar. Y así, incluso en las sombras de las rejas, José fue puesto a cargo de los prisioneros. Pero en esa oscuridad, una luz aún más grande aguardaba. Aunque todo parecía perdido, José sabía que su historia no terminaba en aquella celda. Las paredes de piedra fría y el eco del silencio eran la nueva realidad de José. Un hombre que había conocido la traición, la esclavitud y la injusticia, ahora enfrentaba la oscuridad de una prisión. Sin embargo, incluso en las sombras, José no permitió que su espíritu se quebrara. La cárcel podía encerrar su cuerpo, pero no su corazón ni su mente. José, con el tiempo, comenzó a destacar entre los prisioneros. Su integridad, que había brillado en la casa de Potifar, no se apagaba en la cárcel. Al contrario, era como si esa adversidad revelara una fortaleza aún mayor en él. El jefe de la prisión no tardó en notar las capacidades de José, su habilidad para gestionar conflictos, su sabiduría para aconsejar y sobre todo, su naturaleza de líder. Sin dudarlo, le otorgó el control sobre los demás prisioneros, confiando en su juicio y en su capacidad para mantener el orden. A pesar de la oscuridad de su entorno, José encontró una pequeña luz en su nueva responsabilidad. No era el gobernador de una gran casa, como lo había sido con Potifar, pero aún aquí, en medio de criminales y desechados, José era respetado. En su interior, aunque su situación era incierta, seguía aferrado a la esperanza de que su destino aún no estaba escrito. Un día, el destino volvió a llamar a su puerta, disfrazado de dos nuevos prisioneros, el copero y el panadero del faraón. Ambos habían sido arrojados a la cárcel por ofensas cometidas contra su señor, y se encontraron bajo la custodia de José. Aunque estos hombres venían de las cortes del palacio, en prisión no había distinción. Compartían el mismo destino sombrío. Una noche, los dos oficiales tuvieron sueños perturbadores, sueños que parecían imposibles de entender. Sus rostros mostraban preocupación y temor al amanecer, y José, al verlos abatidos, les preguntó la razón de su tristeza. Ellos, sin saber qué hacer, le contaron lo que habían soñado. José, quien ya había interpretado sueños en su juventud, sintió que el don que Dios le había dado aún lo acompañaba, incluso en ese lugar de oscuridad. Primero, el copero relató su sueño. Veía una vid con 3 ramas que florecían y maduraban en racimos de uvas. Él tomaba las uvas, las exprimía en la copa del faraón, y le daba de beber. José, con confianza y certeza, interpretó el sueño. En 3 días, serás restablecido a tu posición como copero del faraón, le dijo, dando al hombre una esperanza renovada.
El panadero, al escuchar la interpretación positiva para su compañero, se apresuró a contar su propio sueño, esperando recibir una noticia similar. En su sueño, llevaba 3 canastas de pan en su cabeza, pero las aves del cielo venían y comían del pan. José, con sinceridad y tristeza, interpretó este sueño también, pero el mensaje no era de esperanza. En 3 días, el faraón te colgará, y las aves comerán tu carne. El panadero se quedó en silencio, asimilando la amarga verdad. Los 3 días pasaron, y los sueños se hicieron realidad, tal como José había predicho. El copero fue restablecido a su puesto en la corte del faraón, mientras que el panadero fue llevado a su trágico destino. Antes de que el copero dejara la prisión, José, con la esperanza de que este hombre en el poder lo recordara, le hizo una súplica simple pero crucial: cuando estés de nuevo ante el faraón, acuérdate de mí y háblale de mi inocencia. No pertenezco a este lugar. Pero el tiempo es cruel, y el copero, una vez libre, pronto olvidó al hombre que le había dado esperanza en su momento más oscuro. Día tras día, semana tras semana, José esperaba noticias, algún indicio de que su vida cambiaría, de que su injusta encarcelación llegaría a su fin. El silencio de los días se hacía cada vez más pesado. José, que había soportado tantas pruebas, ahora enfrentaba un nuevo tipo de tormento: la espera interminable, el olvido. Sin embargo, incluso en ese aparente abandono, José no perdió la fe. Sabía, en lo más profundo de su ser, que su vida tenía un propósito mayor. Y aunque parecía que la esperanza se desvanecía, el plan divino continuaba tejiéndose en el silencio. En la penumbra de la prisión, donde el tiempo parecía haberse detenido, algo mucho más grande estaba en marcha. Y cuando llegara el momento, José sería llamado a cumplir su verdadero destino. El calor del desierto se sentía aún más pesado en los pasillos del palacio del faraón. Todo Egipto estaba inquieto, pero el malestar más profundo lo sufría el propio faraón. Había tenido un sueño perturbador, un sueño que lo atormentaba día y noche, y aunque había llamado a todos sus magos y sabios, nadie podía ofrecerle una interpretación convincente. El faraón, el hombre más poderoso de la tierra, estaba confundido, y sus consejeros estaban impotentes. En su desesperación, el faraón relató su sueño a su corte: yo estaba junto al río Nilo, y del río salían 7 vacas, hermosas y bien alimentadas, que pastaban en el prado. Luego, vi otras 7 vacas, feas y escuálidas, que salieron del río y devoraron a las vacas gordas. Pero, después de comérselas, las vacas flacas seguían tan demacradas como antes. Y después de ese primer sueño, había tenido otro: 7 espigas llenas y maduras, seguidas por 7 espigas secas y marchitas, que consumían a las espigas saludables. El sueño inquietaba al faraón profundamente, pero más que eso, lo aterrorizaba. Sabía que el sueño significaba algo, un presagio oscuro quizás, pero no lograba descifrarlo. Nadie en su corte podía aliviar su mente ni ofrecerle la claridad que tanto necesitaba. Fue en ese momento, en medio de la confusión y la impotencia, que el copero del faraón recordó a José. De repente, las palabras de aquel prisionero que había interpretado su sueño con precisión volvían a su mente. Con algo de culpa, se acercó al faraón y le dijo: he recordado mis faltas. Cuando estuve en prisión, conocí a un joven hebreo que interpretó mi sueño y el del panadero con una exactitud sorprendente. Tal vez él pueda interpretar tu sueño, mi señor. El faraón, al escuchar esto, no perdió tiempo. Inmediatamente mandó llamar a José. Desde las profundidades de la prisión, José fue sacado, limpio y presentado ante el hombre más poderoso de Egipto. Era su momento, la oportunidad que había esperado durante años de oscuridad y olvido. De pie ante el faraón, con la mirada firme y la serenidad de quien ha soportado las pruebas más duras, José escuchó con atención el relato del sueño. Cuando el faraón terminó, todas las miradas estaban puestas en José, esperando ansiosas una respuesta. Y José habló, no con arrogancia, sino con humildad y convicción. No soy yo quien puede dar la respuesta, sino Dios, quien te dará la paz que buscas, mi señor. Luego, con claridad, José explicó el significado del sueño. Las 7 vacas gordas y las 7 espigas llenas representan 7 años de abundancia y prosperidad en Egipto. Pero las 7 vacas flacas y las espigas marchitas simbolizan 7 años de hambruna que seguirán. Vendrá una gran crisis sobre toda la tierra, y la abundancia será olvidada, dijo José. El hambre será tan severa que consumirá todo. El faraón escuchaba con atención, y con cada palabra de José, la sala se sumía en un silencio más profundo. Pero José no solo ofreció la interpretación, sino también una solución. Con sabiduría y calma, José propuso un plan para salvar a Egipto de la destrucción. Durante los 7 años de abundancia, se debía recolectar una parte del grano y almacenarlo, preparándose así para los años de escasez.
Almacenen el exceso bajo la autoridad de alguien prudente y sabio, sugirió José, y cuando lleguen los años de hambre, Egipto tendrá suficiente para sobrevivir. El faraón quedó maravillado por la claridad, la sabiduría y la seguridad con las que José hablaba. En ese momento, el gobernante de Egipto supo que estaba ante alguien excepcional, un hombre con una visión que iba más allá de lo que sus magos y consejeros habían sido capaces de ofrecer. No había duda en su mente, este joven hebreo era la clave para la supervivencia de Egipto. Entonces, el faraón tomó una decisión histórica. ¿Podríamos encontrar a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios?, preguntó a su corte. Y ante la sorpresa de todos, nombró a José gobernador de todo Egipto. «Serás tú quien administre este plan», dijo el faraón. «Solo yo seré mayor que tú en el trono». José, que había sido vendido como esclavo, traicionado por sus propios hermanos y encarcelado injustamente, ahora se encontraba al frente de una de las civilizaciones más poderosas de la historia. Con la autoridad del faraón, recibió el anillo real, vestiduras de lino fino y una cadena de oro. El destino había llevado a José por caminos de sufrimiento y oscuridad, pero ahora lo colocaba en la cima del poder, con la responsabilidad de salvar a toda una nación. José pasó de ser un prisionero a ser el salvador de Egipto, y su ascenso al poder no era solo el resultado de su inteligencia o habilidades, sino también de la fe y la perseverancia que lo habían acompañado en cada paso de su arduo camino. El sueño del faraón había cambiado el destino de José, y pronto, el sueño de José también se cumpliría, mucho más allá de lo que jamás había imaginado. Los años de abundancia pasaron rápidamente, y tal como José había predicho, la hambruna comenzó a asolar no solo a Egipto, sino a todas las tierras vecinas. El hambre se extendió implacable, dejando a miles sin recursos, buscando desesperadamente ayuda en el único lugar que había sido previsor, Egipto, el país que bajo la administración de José había almacenado alimento suficiente para enfrentar la crisis. Entre los muchos que viajaron a Egipto en busca de comida, llegaron también sus hermanos. Los mismos que lo habían vendido como esclavo años atrás. No lo reconocieron. Para ellos, José estaba perdido en las sombras del pasado, y ahora solo veían a un poderoso funcionario egipcio, un hombre que tenía en sus manos el futuro de sus vidas. Pero José los reconoció al instante. Los recuerdos de su juventud, de la traición, regresaron como un río que desborda su cauce. Sin embargo, no reveló su identidad de inmediato. José los puso a prueba. Quería saber si habían cambiado, si el arrepentimiento había encontrado su lugar en sus corazones. Les exigió que regresaran con su hermano menor, Benjamín, a quien José no había visto desde que fue arrancado de su hogar. Los hermanos, aunque temerosos, cumplieron con la petición, trayendo consigo al joven Benjamín. Y fue en este reencuentro donde José, a pesar de las pruebas y las dudas, no pudo contener más su emoción. El momento había llegado. José, con el corazón lleno de emociones encontradas, se reveló a sus hermanos. «Yo soy José, vuestro hermano, a quien vendisteis a Egipto», dijo con lágrimas en los ojos. El silencio cayó en la sala, y sus hermanos quedaron paralizados por el asombro y el temor. El pasado que pensaban enterrado regresaba ante ellos con toda su fuerza. Pero en lugar de venganza, José les ofreció perdón. «No os aflijáis ni os enojéis con vosotros mismos por haberme vendido», dijo, «porque Dios me envió delante de vosotros para preservar vidas». José entendía que todo lo que había sucedido, incluso la traición y el sufrimiento, tenía un propósito mayor. Dios lo había llevado a Egipto no solo para salvar a su nación adoptiva, sino también para salvar a su familia. La reconciliación fue profunda y sincera. José abrazó a sus hermanos, y luego les ofreció traer a su padre, Jacob, y al resto de la familia a vivir en Egipto, donde serían bien cuidados y protegidos del hambre. La familia de José se mudó a la tierra de Gosén, donde prosperaron bajo la protección de su hermano. El legado de José quedó marcado en la historia como un ejemplo de perseverancia, fe y redención. Desde la traición más cruel, pasando por la esclavitud, la prisión y el olvido, hasta convertirse en una figura clave en la supervivencia de una nación, José demostró que el sufrimiento puede ser el camino hacia un destino glorioso. Su capacidad para perdonar, su integridad y su confianza en el plan divino lo convirtieron en una leyenda no solo en Egipto, sino en la historia de la humanidad. Y así, José, el joven soñador que fue vendido como esclavo, terminó sus días como el salvador de su familia y como un líder de Egipto. Su viaje no solo lo transformó a él, sino que cambió el curso de la historia. Si esta historia de fe, superación y perdón te ha inspirado, no olvides suscribirte al canal para más contenido como este. Déjanos un comentario con tu opinión y comparte este vídeo con tus amigos y familiares. Cada uno de nosotros tiene un destino que cumplir, y tal vez, al igual que José, podamos encontrar luz incluso en nuestros momentos más oscuros. Nos vemos en el próximo vídeo.